cosa, ¿verdad? Con respecto, pero es que ustedes son los que tienen que aprender. Nos vamos a abocar al sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se lo da otro profesor. El sistema nervioso central, como les dije, va a estar constituido primero por la médula espinal, que tenemos que describir todo lo de la médula espinal, las cosas principales de la médula espinal, y luego caemos al encéfalo, porque la médula espinal es ese cordón blanco nervioso que va ocupando todo el canal vertebral. ¿Okay? Eso es osteología. Todo ese canal vertebral, ¿verdad? Que le forma, ¿quién forma ese canal vertebral? Para poder, este es un canal cerrado, y la médula se extiende desde el foramen magnum o agujero occipital hasta la S2, que es la sacra 2. Ese largo cordón que va en ese conducto, vamos a decir que es el conducto cervical. Cuidado con ese conducto cervical y el conducto cervical que describimos en la cervix de cuello uterino. Este es canal vertebral, ¿ok? Canal vertebral. Entonces el canal vertebral es un canal cerrado. ¿Quién le forma el techo? Las vértebras. ¿Qué parte de las vértebras, Rafael? Los arcos, ¿verdad? Todo lo largo. Los arcos de las vértebras. ¿Y quién forma el cuerpo? El piso de ese canal. El piso de ese canal, ¿quién lo forma? ¿Ah? La cara superior o dorsal del cuerpo de las vértebras, los fibrocartílagos que se interponen entre una vértebra y otra, y el ligamento longitudinal común vertebral dorsal. ¿Verdad? Eso es lo que está todo lo largo. Bueno, ese formaría el piso. Y las paredes laterales de ese canal, ¿quién la forma? Que ya estos son límites para la médula, para alojar la médula. ¿Quién lo formaría? Las paredes laterales de ese canal vertebral. ¿Ah? ¿Cómo se une el cuerpo de una vértebra con el arco? ¿A través de qué? ¿Quién sabe? ¿Ah? Nadie. Rafael, ¿qué pasó? ¿Cómo que no le pregunte más? ¿Ah? Aquí los buenos hay que demostrar que son buenos. ¿Ah? Entonces, los pedículos. ¿Nadie ha oído hablar de pedículos? No. Es la unión del arco con el cuerpo. Y eso forma las paredes laterales. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, esa médula que es lo primero que vamos a describir. Ok, pero un poquito más adelante. Luego en el sistema nervioso periférico son todos los nervios, porque a todo lo largo de ese cordón que ocupa todo ese canal, vamos a observar que la médula ocupa en los primeros estadios de su desarrollo todo el canal vertebral. Fíjense lo siguiente. La médula ocupa en el primer estadio todo el canal. Ah, pero es que los huesos siguen creciendo. Los huesos siguen creciendo. La médula se queda corta. Corta porque los huesos siguen creciendo. Ahí vamos a ver qué hace la médula para poder proyectarse caudalmente y seguir formando los nervios espinales que tienen que salir a todo lo largo de la médula hasta la cola. Bien, entonces eso lo voy a explicar después con un dibujito allá. ¿Qué ocurre? Entonces, si se ponen a analizar, si la médula ocupa todo el canal en el primer estadio, el canal es mucho más grande que el cordón, porque el cordón va centrado, a todo lo largo, centrado. Y hay un espacio enorme, porque el canal es mayor que el cordón. Es proporción de 3 a 5. ¿Ok? Bien, ese espacio completo es el espacio perimedular. Pero a donde voy a hacer énfasis es que a todo lo largo de la médula salen los nervios espinales. Entonces, los nervios espinales van a tener, que ahora vamos a ver cómo se forma, que eso es pregunta de examen, un nervio espinal. ¿Cómo se forma el nervio espinal? ¿Por dónde sale el nervio
espinales que van saliendo a cada lado de la médula, del cordón, se dividirán en cervicales, nervios espinales cervicales, nervios espinales torácicos, nervios espinales lumbares, nervios espinales sacros y nervios espinales caudales o coxígeos. Pero aquí los nervios espinales son 39 nervios espinales. Son 8 nervios espinales cervicales, son 13 torácicos, son 6 lumbares, 5 sacros y 7 coxígeos. Eso le da 39. O sea que son 39 los nervios espinales. Eso lo van a ver el sistema nervioso periférico, quien se los dé. ¿Ok? A eso me refiero. Ahora, los nervios craneales son 12 pares. Fíjense, ¿cuál es la importancia cuando uno estudia el sistema nervioso central? Que el sistema nervioso central va a conectar, cuando hablamos de bulbo raquídeo o médula oblongada, que es como la médula, después que está ese recorrido, ya va a conectar con lo que está dentro de la cavidad craneana. Y dentro de la cavidad craneana está aquí en el encéfalo. Y lo primero que hay del encéfalo es la vesícula caudal o posterior, llamada mielencéfalo, que es la médula oblongada o bulbo raquídeo. Así es como conecta la médula en la parte rostral, su continuidad con el bulbo raquídeo. Ya eso es cavidad craneana, dentro de cavidad craneana. Bien, allí, en ese hecho, cuando el cordón medular continúa con la médula, allí hay una conexión, es como una encrucijada, donde hay la confluencia del cerebelo, fíjense, del cerebro, de la médula y de los pares craneales, de los 12 pares craneales. ¿Okay? Todo eso allí, fíjense esa computadora, esa es una senda computadora que uno tiene allí. La capacidad que tiene esa computadora es increíble. Todo queda ahí grabado. ¿Y quién es responsable? Todas las estructuras que están ahí dentro de la cavidad craneana. Todo lo que reciben, todas las emociones, todas las partes sensoriales, todo eso llega ahí. Y luego tiene que salir a través de un impulso, que es lo que sentimos. Pero lo otro es que es importante, que dentro de esa computadora, de eso que es el encéfalo, el cerebro, hay núcleos encargados de regular el sueño, el hambre, las náuseas, todo. Todo el sistema nervioso autónomo es regulado por el hipotálamo y eso está allí, el hipotálamo. Eso lo regula todas las emociones, toda la parte gastrointestinal, la parte vascular, que es la parte circulatoria, la parte respiratoria y la parte urinaria. O sea que ese gran sistema, esa gran computadora, controla todo. Y además tiene la hipófisis allí, que la hipófisis pertenece al hipotálamo y es la que regula toda la parte hormonal. Eso es la manera de introducción. ¿Está claro? Bien. Ahora, cuando hablamos de los pares craneales, eso sí se los tienen que aprender. Los 12 pares craneales. ¿Cuáles se originan? ¿Cómo es el orden de salida? Y no me los van a poner en números arábigos, es en números romanos que nos examinan. ¿Ok? Primer par craneal, el nervio olfatorio. Segundo par craneal, el nervio óptico. Tercer par craneal, el oculomotor común. Cuarto par craneal, el troclear o patético. El quinto par craneal, trigémino, el más grande, el más desarrollado. El sexto par craneal, el oculomotor externo o abducen. El séptimo par craneal, el facial, el nervio facial. El octavo par craneal, el vestíbulo coclear. Y el noveno par craneal, el glosofaringio. El décimo, el vago, que de vago no tiene nada. Y el undécimo par craneal, el espinal accesorio. Y el duodécimo par craneal, el hipogloso. Así se lo tienen que aprender. Ahora, ¿cuáles salen? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué función tienen? Tienen que saber.
Si el que hablo del trigémino, tengo que saber que es un nervio mixto. Es un nervio mixto. O sea que tiene parte sensitiva, parte motora. ¿Okay? Si hablo del vago, es un nervio mixto. Va a regular todo el sistema autónomo del vago. Todo lo que es la parte gastrointestinal. Lo controla el vago. Por eso de vago no tiene nada. Y también parte respiratoria. La otra. Bueno, esto no lo tocamos. Esto es fisiología, esto es otro semestre. Pero sí sepan que hay un sistema nervioso autónomo, visceral o vegetativo. ¿Okay? Allí van a estar los nervios de las vísceras, los nervios de los vasos sanguíneos y los nervios de las glándulas. Y a su vez se divide en simpático y parasimpático. Eso se lo dejan allá en fisiología. Cuando lo ven allá. Vamos. Ahora bien, aquí es para dar la introducción y hablar de todas estas estructuras que les he mencionado. Tenemos que saber que todo da inicio a partir de unas vesículas primarias y que esas vesículas primarias dan origen a unas vesículas secundarias y esas vesículas secundarias una serie de estructuras que me van a formar cavidades ventriculares, que es donde se va a alojar el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo en esas cavidades ventriculares. Entonces vamos a hablar de las vesículas primarias. Si yo voy en orden de la cavidad craneana hacia afuera, voy en sentido antero-posterior. Yo hablaré en sentido antero-posterior o voy en sentido postero-craneal, o sea que voy en sentido caudo-craneal. Voy desde donde conecta la médula, me voy a meter en cavidad craneana. Eso sería caudo-craneal. ¿Okay? Bien. Allí hablaré de una vesícula posterior que se divide, que se llama rondencéfalo. La primera vesícula de la parte caudal del encéfalo es el rondencéfalo. Y ese rondencéfalo se divide en dos vesículas secundarias llamadas mielencéfalo y metencéfalo. El mielencéfalo es la médula oblongada, el bulbo raquídeo, y el metencéfalo, estoy hablando del puente de Barolio y del cerebelo y de otras estructuras que están allí. Luego viene una vesícula media. Esa vesícula media es única, no se divide, y eso es mesencéfalo. ¿Qué estructuras voy a tener yo en el mesencéfalo? Eso es importantísimo. Voy a tener aquí los colículos rostrales, los colículos caudales y voy a tener los pilares cerebrales, y eso me delimitan a mí un conducto, un acueducto cerebral, una cavidad que me va a conectar el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. Eso es pregunta de examen. ¿Cómo conecta o cómo se comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? ¿A través de qué? El cuarto ventrículo se va a comunicar con el tercer ventrículo por el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Todas estas cavidades ventriculares tienen techo, tienen piso y tienen paredes. Es una cavidad. Por lo tanto, tiene sus aberturas, su comunicación al hablar de cavidad. Bien, luego tenemos otra vesícula que es el prosencéfalo. Esa es la vesícula craneal. Ese prosencéfalo se divide en telencéfalo, que son los dos hemisferios, derecho e izquierdo, donde vamos a tener allí los límites de una cavidad que son los ventrículos laterales. ¿Ves? Ventrículos laterales. Permiso. Esa vesícula craneal, que es el prosencéfalo, tiene dos vesículas secundarias. Una es el telencéfalo y otra es el diencéfalo. El telencéfalo, ahí están los hemisferios, los dos hemisferios derecho e izquierdo. Está esto, los dos hemisferios en el telencéfalo. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Y dentro de cada hemisferio hay una cavidad, que son los ventrículos laterales. Luego tenemos el diencéfalo.
El diencéfalo está representado por el tálamo. Fíjense, está representado por el tálamo, el epitálamo, el metatálamo, el hipotálamo y el subtálamo. Todo es tálamo. ¿Okay? En el diencéfalo. ¿Está claro? En el diencéfalo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen allí. El desarrollo de esas vesículas, como a partir de unas vesículas primarias generaron todas esas estructuras. ¿Está claro? Bien. La siguiente. Pero eso sí no lo puedo ver. De lado, le va a dar tortícolis. Bueno, fíjense lo siguiente. Cuando yo hablo, si voy en sentido caudo craneal, en este sentido, te va a dar tortícolis. ¿Ah? ¿Nadie sabe golpearlo? ¿A dónde? Chale, qué bueno. Ajá. Entonces piensen lo siguiente, cada color está representado por una vesícula. Si vamos en el sentido caudo, rostral, esto será que esto es el bulbo raquídeo, hasta aquí. Esto es médula espinal. Aquí miren cómo conecta la médula espinal. Ya esto es cavidad craneana a partir de acá. Esto es a nivel del foramen magno o agujero cubital, donde termina allí la médula y conecta con el bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Qué es esto? ¿Okay? Aquí vamos a tener el color verde, es la médula oblongada, el bulbo raquídeo. El color azul es el pilar cerebral. ¿Okay? O sea, perdón, este es el puente de Varón. Y el azul formando techo, eso es el cerebelo, pero el lóbulo medio del cerebelo. Okay. Esta cavidad, que es un azul clarito, ¿verdad? Esto es el cuarto ventrículo. ¿Ok? La cavidad. Entonces la cavidad del cuarto ventrículo tiene techo y tiene piso, ¿verdad? ¿A quién comunica? El cuarto ventrículo comunica con el tercer ventrículo, que es esta cavidad irregular, a través de este conducto que es el acueducto cerebral o conducto de Silvio. ¿Está claro? Vuelvo a explicar. Esto sería aquí. Aquí tenemos mielencéfalo, ¿verdad? Y tenemos... No, la primera vesícula, que era el rombencéfalo, se dividía en mielencéfalo y en metencéfalo. ¿Ok? Entonces esto, la primera vesícula. La otra vesícula media es el mesencéfalo. ¿Cómo está representado el mesencéfalo? Por estas estructuras en rojo. Las que están formando el piso son los pilares cerebrales. Los pilares cerebrales, pero quien está formando el techo son 4 estructuras mamelonadas, que 2 son craneales y 2 caudales. Una es sustancia blanca, las otras son sustancia gris. Esos son los colículos rostrales y los colículos caudales. Son 4 estructuras allí mamelonadas, que las vamos a ver en otra vez. Entonces, están formando techo, piso, ¿de quién? Del acueducto cerebral o acueducto de Silvio, que comunica tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Eso es pregunta de examen. ¿Cómo se comunican los ventrículos? Entonces tienen que saber cómo se comunica el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo a través de esta cavidad que es el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Bien. Continuamos luego con la vesícula craneal. La vesícula craneal es todo lo amarillo. Todo esto está en cavidad craneal. Fíjense que esta es la hipófisis, lo que está en verde. Esto ya es hipotálamo. Cuando yo hablo de hipófisis, ya hablo de hipotálamo. La que va a regular todo, controla todas las funciones hormonales. Bien, esa hipófisis. Pero tengo acá, estos son los hemisferios. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo.
Si yo quito esta telita que hay aquí, esta estructura que es a manera de puente, me va a unir los dos hemisferios en el fondo de la hendidura interhemisférica, eso lo vamos a ver en las piezas. Esto es el cuerpo calloso, que me va a unir los dos hemisferios. El cuerpo calloso. Es como esto. Estos son los dos hemisferios. Y ellos están unidos en el fondo. Yo voy a ver el cuerpo calloso. Porque es una banda de sustancia blanca que me va a mantener unidos los dos hemisferios. Y la hendidura entre los dos hemisferios, esa es la hendidura interhemisférica. ¿Ok? Ajá, dígame. Bien. Ahora, si yo quito, fíjense lo siguiente. Esta otra telita que es muy fina, delgada, que me cubre o me tapa todo en la cavidad ventricular para que no se comunique con el otro. O sea, si aquí hay una cavidad ventricular, aquí hay otra cavidad ventricular. Pero esta cavidad ventricular no se comunica con esta. ¿Ok? Están unidos los dos hemisferios, pero no hay comunicación de sus cavidades. Y esos son los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales van a representar al primero y al segundo ventrículo. Porque ya estamos hablando de tercer ventrículo y de cuarto ventrículo. O sea que los ventrículos laterales serían primero y segundo ventrículo. Pero no hay comunicación entre ellos, porque existe esta tela nerviosa que es el septum lucidum. El septum lucidum es el que forma la pared de los ventrículos laterales, para que no se comuniquen. ¿Está claro? Bien. Ajá, entonces bien, ustedes lo que ven en este verde agua, un verde agua, aquí a manera de obstrucción, que está centrado, obstruyendo esta cavidad que es el tercer ventrículo, esto es el tálamo. Ya esto es diencéfalo. ¿Ok? Esto es tálamo. Y dentro de esa estructura del diencéfalo, acuérdense que hablamos de telencéfalo. Y en el telencéfalo están los hemisferios, pero también tengo la glándula hipófisis, el tubérculo ceniciento, el tubérculo pisiforme, o tubo cinerio, o tubérculo maxilar. Todas esas estructuras hay en el hipotálamo. Bueno, entonces ustedes ven otra estructura aquí en verde, o sea, esto representa al telencéfalo, ¿ven? Ajá, esto es la glándula pineal. Esta glandulita que ustedes ven acá, que espero esté en alguna de las piezas que saqué, eso es una glandulita que es como un garbanzo, pero es piriforme, pero es pequeñísima. Y tiene unas raíces rostrales y unas raíces craneales, unas raíces largas. Y vemos que esa glándula pineal es el reloj biológico de nosotros. Esa glándula pineal es la que va a producir la melatonina, que es la que induce el sueño. Cuando esa glándula pineal se altera, y ocurre mucho, cuando uno hace un viaje a un país que tenga cambio de horario, uno los primeros días está como trastornado, no sabe si es de día o es de noche, porque el reloj biológico se altera hasta que pasan unos días y ya uno agarra pausa y el reloj se acomoda. ¿Ok? Bien, ya está consciente que estamos en un país que es de día y nosotros deberíamos estar durmiendo. ¿Está claro? Eso es la glándula pineal llamada glándula epífisis. Glándula pineal, glándula epífisis o avénula con H y de larga. Bien, esa es la responsable de producir la melatonina. ¿Ustedes no ven que sus abuelitos duermen en el día y están desvelados en la noche? No están produciendo melatonina. Y ya a cierta edad hay que tomar melatonina para inducir al sueño. ¿Ok? Es responsable. Entonces, esa es la representación que ustedes tienen allí. Esto es el bulbo olfatorio. A partir de aquí se origina el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Y ahora lo vamos a hablar bien. Entonces, esa es la representación en la que tienen que pensar
cómo están distribuidas esas vesículas, aprenderse los nombres. ¿Cuáles estructuras están representando aquí el mesencéfalo? Los colículos rostrales y caudales y los pilares cerebrales. Allí. Y están formando techo y piso del acueducto cerebral. Ah, pero aquí sí es muy importante saber que esta cavidad, ¿verdad? Esta cavidad tiene un techo y tiene un piso. Y el techo es el cerebelo. Si quitamos el lóbulo medio del cerebelo, queda destechado el cuarto ventrículo. Le quitamos el techo al cuarto ventrículo. Y lo que vamos a ver es una cavidad. ¿Estás en clase o estás dándole el teléfono? Entonces, fíjese, si quitamos el techo, yo voy a ver una cavidad. Y esa cavidad tiene la forma romboidal. O sea que el piso del cuarto ventrículo es un rombo. Es un rombo que tiene el eje longitudinal mucho más largo que el eje longitudinal más largo que el eje transversal. Y me delimita dos triángulos. Uno que es intraventricular, que está formando piso del cuarto ventrículo, y otro que es extraventricular. ¿Okay? Pero eso es quitando el cerebelo, que vemos todo eso. Bien, ahora, el piso del cuarto ventrículo, ¿quién lo forma? Lo forma la cara superior o dorsal de la médula oblongada o bulbo raquídeo, y lo forma la cara superior del puente de Baroni. Ese es el piso. Pero en el techo hay estructuras que ustedes tienen que saberlas en orden. Si voy de acá, de la parte craneal a la caudal, yo tengo que saber que aquí, donde está, estoy delimitando aquí con la regla, aquí hay una especie de lámina, como si fuese una hoja del cerebelo que se desprende y queda allí insertándose en los colículos rostrales. O sea que la hoja, óiganme bien, el cerebelo es el árbol de la vida. Mire la forma que tiene. Es el árbol de la vida. Está formado por puras laminillas como si fueran las hojas de un libro. ¿Okay? Por eso se llama árbol de la vida, el cerebelo. Cuando se desprende una hojita de esa, se inserta aquí, en estos colículos, acá, aquí. ¿Ve? Y se inserta aquí. Bueno, entonces esa sería la primera estructura del techo. Y eso se llama el velo medular anterior. El velo medular anterior, ese va aquí. Luego tenemos esta extremidad, que es la extremidad anterior del vermes medio o lóbulo medio del cerebelo, que se llama língula. Dice el orden, la língula. Luego tengo la separación entre la extremidad anterior y la extremidad posterior o caudal del cerebelo, es el seno cerebeloso. Estas extremidades no se tocan, porque hay allí una separación y eso es el seno cerebeloso. Ok, entonces tenemos extremidad anterior, língula, seno cerebeloso, extremidad caudal o úvula o nódulo. Fíjense el orden. Y luego, en esta parte estaría cerrándolo la membrana tectoria, que es una membrana nerviosa, que es una dependencia, es epitelial y es una dependencia del conducto del epéndimo, que es el conducto que representaba o constituía la constitución tubular de la médula. ¿Okay? Pero que se rompe a la entrada acá. Cuando va ya a la cavidad craneana, el conducto del epéndimo se rompe, y cuando se rompe el conducto del epéndimo, lo que se desprende como dependencia de él es una membrana. Esa membrana es epitelial y es la membrana tectoria, cerrando donde se rompió el conducto del epéndimo. De tal manera que no hay una comunicación directa entre la médula espinal y el cerebro. No hay una comunicación directa, porque aquí está la membrana tectoria, cerrando allí el lóbulo cerrojo donde se rompió el conducto del epéndimo.
Bien, entonces fíjense lo siguiente, vuelvo y repito, en otra lámina a lo mejor lo lo vuelvo a repetir, que las estructuras del techo, si yo voy en sentido, por favor, el que esté hablando se va, si no está interesado en la clase se va, me estorba y me molesta que hable, así que el que quiera hablar, vaya y habla, el que viene a clase, deje oír a los demás que quieren oír la clase. Esa es una falta de respeto. Que yo esté parada aquí hablando y por allá están las cosas y las comadres y los compadres que váyanse. Váyanse y después ven la clase. Buscan los libros, estudian por los libros. Bueno, entonces el orden es el velo medular craneal o anterior, la língula, que es la extremidad anterior del cerebelo, el seno cerebeloso, la extremidad caudal o úvula o nódulo y la membrana tectónica que cierra ahí. Eso es las 4 estructuras que conforman el techo del cuarto ventrículo. ¿Está claro? Bien. Entonces fíjense que estoy formando cavidades. Y en cada una de esas cavidades ventriculares están los plexos coroideos. ¿Por qué los plexos coroideos? Ojo, porque los plexos coroideos son los que van a producir el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo va a las cavidades ventriculares. Estoy hablando ya de varias cavidades ventriculares ahí. Cuarto ventrículo, tercer ventrículo, ventrículos laterales. Esas son las cavidades ventriculares. Y allí es donde está el líquido cefalorraquídeo. Pero ¿quién lo produce? Son los plexos coroideos. Aquí tiene un plexo coroideo, ¿verdad? Aquí tiene el otro plexo coroideo supratalámico y hay otro plexo coroideo intracerebral dentro de los ventrículos laterales. Entonces esos son los 3 plexos coroideos que producen el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Eso son preguntas de examen. Bien, vamos, continuamos. Bueno, esto es para que ustedes vean cómo se acomoda el encéfalo en la cavidad craneana, ocupando la cavidad craneana. De tal manera que esto es caudal o posterior y esto es anterior. ¿Okay? La parte anterior. Esto que ven abierto, ese es el ventrículo lateral. O sea que se quitó el septum pellucidum allí y la banda blanca que observan ahí, ese es el cuerpo calloso. O sea que tengo cuerpo calloso y el ventrículo abierto. El ventrículo lateral abierto. Aquí tienen ustedes la hipófisis. La hipófisis, cuando ustedes estudiaron huesos de la cabeza, si es que lo recuerdan, lo dudo, algunos a lo mejor lo recuerdan, ¿qué estaba en el piso de la cavidad craneana? ¿Qué estructuras estaban en Prieto Leo? ¿Qué estructuras había en la cavidad craneana? ¿Qué hay en la cavidad craneana en el piso? ¿Qué estructuras hay? Primero, ¿qué huesos son los que están formando el piso de la cavidad craneana? ¿Ah? ¿Cómo que la mandíbula? La mandíbula es de la boca. Cavidad craneana, Rafael. El efenoide. Efenoides. El efenoides tenía el preefenoide y el posefenoide, una parte alta, una parte baja. Bueno, aquí lo tienen. Miren. Y en el posefenoide está la fosa pituitaria, donde se aloja la glándula hipófisis o pituitaria, que es como una aceituna. ¿Qué? Está allí, está en esa cosita, pero además ella está cubierta por la dura madre, que son las meninges que cubren. Hay meninges craneanas y hay meninges espinales, porque cubren la médula espinal, ese largo cordón que ahora la vamos a hablar. Eso es importante. Pero ella está cubierta totalmente por la dura madre y es la dura madre la que se fija en la silla turca, que está ahí en el piso del efenoide. ¿Okay? Bien, entonces fíjense cómo está. Esto es el cerebelo y aquí tenemos la médula oblongada o bulbo raquídeo. Todo esto es cavidad craneana. ¿Está claro? Dale la otra. Oye, pero ¿por qué está todo eso al revés? Pero ya vamos a esa. Bueno, caemos a la médula espinal. ¿Qué es lo que tenemos que saber de médula espinal? Esto es rapidito.
Límites y relaciones ya los dimos allá. Techo, piso y paredes laterales, cómo está formado ese carácter. La característica es que ustedes ven un cordón fresco, en un material fresco, y van a ver que esa médula tiene a todo lo largo un surco, el surco medio dorsal de la médula. Pero por la parte ventral también la médula tiene el surco medio ventral. Es el surco que la recorre a todo lo largo. ¿Ok? Bien. Que si uno hace, fíjense lo siguiente, uno hace un corte en cualquier segmento de la médula, si esta es la médula, y yo hago un corte en cualquier segmento, ya sea el segmento cervical, segmento torácico, segmento lumbar, en cualquiera, que haga un corte transversal, yo voy a tener dos tipos de sustancia aquí bien, de la médula. Voy a tener la sustancia blanca en la periferia y la sustancia gris en el centro, en ese corte. Pero veo que la sustancia blanca va a estar conformada en 3 cordones o en 3 fascículos. Un fascículo dorsal, un fascículo lateral y un fascículo ventral. Eso es en cada hemisferio, en cada del corte, que cortemos en cada segmento de la médula derecho e izquierdo que cortemos. Pero además observo, ¿me le puede pasar el botón a la puerta, por favor? Yo me dijo que iba a mirar. Bueno, pero que todo. Puedes ir haciendo la lista por mesas de la asistencia, por favor, y me la entregan al final. En una hojita. Fíjense lo siguiente, por favor. En ese corte que yo hago transversal, voy a tener en la periferia la sustancia blanca, formada en 3 cordones o fascículos. Fascículo dorsal, lateral o dorsal, lateral y ventral. Pero voy a tener en el centro, voy a tener... Aquí la estoy haciendo. No recorten más poco, por favor. No, en cada mesa una hoja y cada mesa va teniendo ahorita para que no se pare. Cada mesa hace una hoja arriba. Mire lo siguiente. Entonces, si yo hago un corte, yo voy a tener el conducto del epéndimo centrado, el conducto del epéndimo, que es la constitución tubular de la médula en la fase embrionaria de su desarrollo. Pero voy a tener un surco medio dorsal, un surco medio ventral, que la recorre a la médula. Este es un corte transversal. Y aquí voy a observar a cada lado que la sustancia blanca, cancelado. Voy a observar que la sustancia gris primero, lo que voy a hacer, ¿verdad? Tiene una forma de H. Y este es el conducto del epéndimo, el conducto central de la médula. Vamos a observar el surco medio dorsal y el surco medio ventral de la médula. A cada lado de ese surco, la sustancia blanca se acomoda en 3 cordones. En 3 cordones. ¿Ok? Bien, estos son fascículos o cordones. Dorsal, lateral y fascículo ventral. Eso es de cada lado. Recuerden. Yo voy a tener así el corte de la médula. Así como voy a ver. Entonces voy a tener en la periferia la sustancia blanca, en el centro la sustancia gris, y en el centro el conducto del epéndimo, que era la constitución tubular de la médula. Voy a observar que la sustancia gris tiene 2 cuernos, ¿verdad? De cada lado, dorsal y ventral, ¿eh? 2 cuernos. Del cuerno dorsal salen unas raíces. Esto sí es importante. Esto es pregunta de examen. Casi no, es que tengo que comprar marcadores. Gracias, Jiménez. Entonces observamos
que de la sustancia gris sale la raíz dorsal. Esto es la raíz dorsal, la raíz dorsal. Del cuerno ventral sale la raíz ventral. Entonces esta es la raíz ventral. La raíz ventral. Las dos raíces tienen que conectar, fíjense lo siguiente, y conectan a través de un ganglio, nervioso. No un ganglio linfático, es un ganglio nervioso. O sea que ellas conectan con el ganglio nervioso. Esto es un ganglio nervioso. A partir de allí, de esa conexión, se origina el nervio espinal. El nervio espinal. Empiezan a salir los nervios espinales que tienen raíz dorsal, raíz ventral, raíz ventral, raíz ventral. Esto es a todo lo largo de la médula. ¿Okay? Bien. Estos son los nervios espinales. Raíz dorsal, raíz ventral. ¿Okay? O sea que, ¿cómo se forma? Origen del nervio espinal. Esquematice el origen del nervio espinal. ¿Cómo se forma el nervio espinal? Por la raíz dorsal. Esta raíz dorsal es sensitiva. Esta raíz ventral es motora. ¿Ven? Motora. O sea que ahí está. Tiene una raíz sensitiva y una raíz motora. Se conectan las dos raíces por el ganglio nervioso y se forma el nervio espinal que comienza a salir por donde, por los agujeros intervertebrales de cada lado a todo lo largo, por los agujeros intervertebrales, y conforma los nervios espinales, bien llamados nervios espinales cervicales, que son 8, los nervios espinales dorsales, que son 13, los nervios espinales lumbares, que son 6, los nervios espinales sacros, que son 5, y los nervios espinales coccygeocaudales, que son 8. Total son 39 los nervios espinales. ¿Está claro? Bien. Eso es. Ahora, fíjense lo siguiente. Esta médula está ¿a dónde? Metida. ¿Ah? En el canal. Voy a borrar esto. ¿Ya? Eso es para allá. Eso es para ayer. Ajá.